Hola a todos en esta ocasión. Qué gusto volverles a tener, así sea en línea, y reciban desde la distancia un afectuoso abrazo de parte de este servidor en este domingo. No sé dónde le estará agarrando, o si se fue de feriado o se quedó, pero sea donde sea, qué bueno que de alguna manera la tecnología nos ayude a todos nosotros a poder estar juntos, por lo menos en este momento especial, después de haber cantado. Y ahora, continuando con la serie que hemos venido trabajando un par de domingos, de igual manera vuelvo a extender la disculpa del caso por el problema de transmisión que tuvimos la semana pasada. Y valga esto también para recordarle que el próximo domingo tendremos la celebración de la Santa Cena desde aquí y dentro de sus hogares, junto a ustedes, por medio de estas transmisiones en vivo. Así que no se olvide de preparar ya sea su juguito de uva, su vino, si le place, y su pedacito de pan para acompañarnos en esa ocasión particular, pues Andrés nos estará acompañando la próxima semana con ese tiempo especial. Hemos estado hablando a lo largo de estos domingos sobre el tema de los discípulos y de cómo tiene que ser nuestro compromiso delante de Dios, invertir nuestra vida, invertir nuestro tiempo y en ocasiones nuestros recursos para que una persona o una familia pudiese salir adelante. Y hemos estado meditando el tema para que nos quede claro que eso tiene que trascender a decirle a alguien, oye, acompáñame el domingo a la celebración, lo que tradicionalmente hacíamos, o inclusive lo que antes de pandemia estábamos acostumbrados a hacer. Dios nos guíe cómo hacer esto en el futuro. Pero más allá de un servicio dominical o más allá de una actividad en particular que la iglesia pueda hacer, el hacer discípulos tiene que ver con compartir vida y establecer relaciones de confianza, donde en este trabajar persona a persona, la puerta del corazón se abre con la gracia y el mensaje del Evangelio puede ingresar a la vida de una persona, de su familia, y cambiar todas las perspectivas de vida que puedan tener. Hoy vamos a tratar un tema interesante, porque en medio de todo este trabajo, en algún momento nosotros podríamos perder el enfoque que el Señor Jesús, por si acaso, lo dejó marcado desde la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? Cuando repasábamos ese texto de Mateo, al final, cuando dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer las cosas que yo les he mandado a ustedes, y aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esas líneas que recoge Mateo de alguna manera sintetizan la labor que la iglesia en su plenitud tiene que desarrollar para poder llenar el Evangelio, poder llenar el mundo con el Evangelio de Jesús y lograr un cambio en la civilización, más aún en estos tiempos donde necesitamos que esta civilización en caos que estamos nosotros experimentando tenga un equilibrio en medio de toda la locura que nos está tocando vivir. Por lo tanto, hoy nos centraremos en este tema en particular. Mantengamos el enfoque, porque nos podemos perder. Y vamos a conversar un poquito sobre cómo nos podríamos perder tratando de hacer lo correcto o tratando de llevar a cabo la misión del Señor Jesús. La próxima semana, por si acaso, y no estoy haciendo spoiling de nada, pero la próxima semana vamos a revisar con mayor detalle cómo era el método o la forma en que Jesús lograba atraer hacia sí a todas estas personas, toda esta gente quizás despreciada o de baja calaña. No se olvide que Jesús era conocido, y esto suena a refrán, de verdad, que cuando uno lee los evangelios y se enfoca en esa frase, más pareciese que los evangelistas integran una frase del vulgo, del común denominador cuando se referían a Jesús. Este que es amigo de prostitutas, de pecadores, de cobradores de impuestos, de borrachos. Entonces la gran pregunta que va a salir de allí y que la vamos a responder la próxima semana es ¿cómo Jesús hacía para atraer a esta gente hacia sí? ¿Qué hacía Él?
¿Qué lo hacía tan atractivo? ¿Por qué lo lograba? Y en medio de la conversación de la próxima semana, usted entenderá también por qué nosotros no lo logramos en muchas ocasiones, o por no decir, en la mayoría de las veces, no lo logramos. Entonces, para tener esto en claro y para partir en esta mañana, tenemos esto, por lo menos a manera de resumen, de que Jesús atraía a las personas no religiosas, no temerosas de Dios, no creyentes. Y sin embargo, Jesús tenía algo tan en particular que estas personas lo buscaban para ser su amigo, para estar con Él, para conversar con Él. Muy bien, como les decía, muchos de estos detalles los veremos la próxima semana. Pero continuemos hoy pensando en la idea desde una perspectiva corporativa. Es decir, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia de familias, ese tema que hemos estado trabajando durante muchos meses, inclusive antes de pandemia y aún después de pandemia, seguimos trabajando en ese concepto. Usted y yo nos tenemos que ver y establecernos como una gran familia conformada por familias. Eso aprendido también, inclusive dentro de los grupos, ya sea vía Zoom o los grupos que antes en casa se reunían para crecimiento o grupos de Antioquía. Así que de forma corporativa nosotros debemos adoptar nuestra misión de manera personal si queremos estar alineados en nuestra misión como iglesia local. Ahora, si yo tengo claro el mandamiento de Jesús para sus discípulos, vayan y hagan discípulos, yo tengo que estar de acuerdo con eso y tiene que existir alguna forma de estrategia que nos guíe a todos de forma general para mantenernos en ese curso, para no desalinearnos de nuestra misión como iglesia. ¿Y qué hacer para esto? Para esto nosotros necesitaremos en nuestros grupos, en nuestra comunidad grande, en cualquier parte donde la iglesia está inmiscuida, debemos realizar una evaluación periódica. Una evaluación periódica. Porque esta evaluación a usted y a mí nos va a permitir identificar qué se está convirtiendo en nuestro centro de acción o a qué cosas le estamos dando mayor importancia, y en muchas de las ocasiones, cuando esta evaluación periódica se lleve a cabo, nos daremos cuenta que muchas cosas que hemos estado haciendo no están alineadas a la misión. ¿Cuál era la misión? Vayan y hagan discípulos. Evaluarnos nos permitirá mantenernos en la dirección adecuada, sabiendo de que lo que Jesús nos dijo es muchísimo más importante de lo que nosotros como personas podamos crear. ¿Y a qué me refiero con esto? Pueden haber muchos ministerios, pueden haber muchas actividades, pueden haber muchos eventos que funcionen en este siglo XXI, en este año 2020. ¿Cómo va a ser usted para fin de año, por si acaso? Todo el mundo ya anda pensando cuántas camaretas meterle al año viejo por el tema de que el 2020 ha sido un año complicado. Pero sea como sea, se han creado o se han venido creando un sinnúmero de estrategias a lo largo de la vida de la iglesia que en su momento funcionaron, que en su momento fueron adaptables a la sociedad y dieron, digamos así, resultados. Pero muchas de esas cosas, con el devenir del tiempo, ya no resultan. Y será necesario evaluar si necesitan estar allí. Será necesario evaluar si aún debemos sustentarlas. O si tenemos que terminar con eso. No sé si usted recuerda la mención que dijo Andrés acerca del dirigible del Evangelio. No. Eso usted creo que lo va a ver la próxima semana. Perdón por la digresión. Pero en todo caso, usted puede buscar en Vimeo, que eso es una página donde usted puede encontrar videos y películas, y usted podrá encontrar el dirigible del Evangelio, The Blimp of the Gospel, creo que así es el título, y se trata de una película donde un grupo de gente cristiana cree que para discipular necesitan comprar un dirigible, estos grandes globos gigantes donde se ponen publicidades en la cola de este artefacto volador. Y
invierten dinero y hacen un sinnúmero de cosas y sabe que al final nada de eso resultaba. La decisión que debía tomarse ahí era desbaratar todo ese engranaje del famoso dirigible del Evangelio y dedicarse a hacer relaciones personales para desde allí poder comunicar el Evangelio de corazón a corazón. Por lo tanto, una evaluación adecuada de las cosas que estamos haciendo a usted y a mí nos permitirán mantener el curso y la dirección que como iglesia necesitamos tener. Y por si acaso, esta idea no vaya a pensar de que, están metiendo conceptos empresariales dentro de la iglesia. Para nada. Por si acaso, el tema de la evaluación, si quiere ponerlo en términos suaves, Dios se lo inventó. Y uno de los mejores ejemplos, o que usted puede encontrar eso, está en el libro de Apocalipsis. Sí, ese libro que a muchos les puede causar pánico, a nosotros nos va a dar instrucciones acerca de cómo tenemos que evaluarnos y también la forma en que Dios evalúa a su iglesia, si su iglesia está manteniendo el curso de las cosas o no. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 es la primera mención que tendrá esta carta hacia una iglesia de una ciudad, que es la ciudad de Éfeso. Cuando uno analiza un poquito esta estructura y uno revisa otros libros del Nuevo Testamento como Hechos de los Apóstoles o la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, uno podrá notar de que de la iglesia que se logra fundar en Éfeso salieron muchas misiones, llamémoslo así, a ciudades que estaban alrededor de la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, en esa gran lista que usted tiene desde el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3, usted no solo va a tener a Éfeso, usted va a tener a Pérgamo, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, aunque no esté incluida aquí. Parece que Colosas también dependió del trabajo de la iglesia de Éfeso. ¿A qué conclusión quiero llegar? Que la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajó como ninguna. Trabajó como ninguna. Es una iglesia que cuando comenzó, si usted revisa el libro de Hechos, es una iglesia que comienza en medio de la oposición. El culto principal dentro del paganismo en la ciudad de Éfeso era el culto a Diana de los Efesios. Diana, la cazadora. No piense en la Mujer Maravilla, pero por ahí va. Diana de los Efesios. Y tanto así de que hasta aún estos pequeños grupos de artesanos que hacían estos templitos de plata o de cualquier otro material con la figura del templo de Diana de los Efesios se opusieron a la iglesia. A la iglesia de Éfeso le costó, si quiere usar la frase nuestra ecuatoriana, sangre, sudor y lágrimas sacar adelante la iglesia local. Y fue tan bueno su trabajo que pudieron replicar la obra en otras ciudades hacia alrededor. Por lo tanto, cuando leemos Apocalipsis 2, nosotros estamos frente a un núcleo o un hub de iglesias que nacieron desde el trabajo del apóstol Pablo en Éfeso. Así que lea conmigo, por favor, el siguiente pasaje de Apocalipsis 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y vamos un poquito a ir desgranando ciertos temas en particular. Cuando se refiere al ángel, la palabra es angelos, literalmente eso es mensajero. Y dentro del lenguaje apocalíptico nosotros vamos a tener muchas metáforas. Eso jamás se olvide dentro de la literatura apocalíptica. Nosotros tendremos un sinnúmero de metáforas. Así que no vaya a pensar, por favor, no vaya a pensar, es que detrás de cada iglesia existe un ángel lleno de poder. Para nada. Dentro del lenguaje metafórico que utiliza la carta apocalíptica, hablarle al ángel de la iglesia es hablarle a todo el equipo de ancianos que está al frente de la iglesia de Éfeso y el resto de equipos que funcionaban con las otras ciudades. ¿Ya? No olvide que dentro de este concepto del ciclo paulino o la manera en que el apóstol Pablo establecía iglesias locales, estaba dentro de estos 3 puntos, que espero que se recuerde, la elección y el nombramiento de ancianos locales, equipos de hombres y de mujeres que estaban al frente de las iglesias locales para cuidar a la iglesia, cuidar la doctrina, continuando la enseñanza y extender la misión.
Temas, por si acaso, que son importantes para poder definir la labor de un anciano local dentro del Nuevo Testamento. Entonces escribe, ya podríamos traducir el pasaje de una forma sencilla, así: escribe a los equipos de ancianos que están en la iglesia de Éfeso. Luego vino una descripción de quién es el que habla, y obviamente es el Señor Jesús, porque utiliza estos términos que desde el capítulo 1 se utilizaron para describir la imagen del Cordero glorificado. ¿Cuáles son estas frases? Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano. Es una forma de decir, esto les dice, o este mensaje viene de parte de aquel que tiene a la iglesia en su mano, o que posee a la iglesia, o el que gobierna la iglesia. Y esto, por si acaso, no es raro en la teología del Nuevo Testamento, porque Pablo había descrito a Cristo como aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es la cabeza del cuerpo, siendo nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces, no es raro hasta ahora ninguna de estas descripciones. Esto habla ¿quién? Aquel que gobierna la iglesia o aquel que tiene a la iglesia en su mano. No se olvide que la carta va dirigida a 7 ciudades, por lo tanto es la iglesia en cada una de estas ciudades, en las redes complejas que había dentro de cada ciudad. ¿Qué más? Segunda característica del texto es, y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Es otra forma muy descriptiva de decir, aquel cuya presencia está en medio de la iglesia. Si quisiésemos traducir esos pasajes serían, de igual manera, esto habla el que gobierna la iglesia, esto habla el que está presente en su iglesia. Hasta ahora no hemos dicho nada nuevo, todo va bien. Dice, yo conozco tus obras. Y vamos a ver, por si acaso, una lista muy descriptiva de todo el trabajo que lograron realizar los discípulos en Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Por si acaso, y entre comillas, estos que se llamaban apóstoles y no eran, venían con enseñanzas descabelladas, con enseñanzas místicas, con enseñanzas donde se mezclaba un poco del paganismo dualista, obvio del mundo greco-romano, y lo trataban de combinar con la doctrina cristiana. Los gnósticos fue otro grupo al cual Éfeso le tuvo que hacer frente. Y ahí fue Juan clave para detener bastante la labor de los gnósticos con sus falsas enseñanzas acerca de quién es Jesús y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces la iglesia de Éfeso, si nosotros vemos estas características, estamos hablando de una iglesia que conoce las Escrituras, que tiene claro el panorama del texto bíblico. Otra cosa, es una iglesia que trabaja. Y de verdad, se han extendido por otras ciudades y su trabajo sigue siendo clave. ¿Qué más? Tienen un nivel de moralidad excelente, no pueden soportar a los malvados. ¿Qué más dice el texto? Y has descubierto que son falsos. Vaya, tenían olfato para identificar quién venía con alguna enseñanza impropia. ¿Qué más ha acontecido? ¿Se acuerda lo que le dije? Hechos nos describe el tumulto que se armó cuando la iglesia comenzó en Éfeso por el culto a Diana. Entonces, por eso esta carta nos dice aquí, yo sé que tú has perseverado y yo sé que tú has sufrido por mi nombre y no te has desanimado. ¿Cuánto soñaríamos por tener una iglesia así? ¿Cuánto soñaríamos por tener un trabajo como el que esta iglesia realizó? Y tenemos que recordar que personas que estuvieron frente al desarrollo de la iglesia, Pablo, Priscila, Aquila, Timoteo, Juan, como el último obispo registrado o supervisor registrado en la iglesia de Éfeso. Vaya, qué lindo. Pero, si usted ve la siguiente parte del texto, hay un sin embargo que a nosotros nos llama la atención. Continuemos. Y esto dice Jesús. Evaluación. Sin embargo, tengo algo en contra tuya. Hay algo que no funciona bien. Has hecho todo esto bueno, excelente, lindo, bello, precioso. Pero hay algo que no está funcionando bien. Tú has abandonado tu primer amor.
y vamos a conversar un poco de esto. Porque ese tema o este término del primer amor, por si acaso no lo vaya usted a relacionar, ¿cómo me explico?, con esa pasión que es propia, cuando usted recién conoce a Cristo. Abandonar el primer amor implica dejar a un lado el amor que tiene que ocupar el primer lugar en el corazón del discípulo. No es tanto esa, esa emocionalidad que puede existir en nuestros primeros días o quizás nuestro primer año de creyentes. Es muy aparte de eso. Abandonar el primer amor tiene que ver con que el amor que debe ocupar el primer lugar ya no ocupa el primer lugar. Y para esto, a usted y a mí nos va a servir mucho recordar un pasaje, no lo va a leer aquí, pero le va a servir mucho recordar un pasaje escrito por Juan. Ya habíamos mencionado que Juan en su momento fue obispo, supervisor, llamémoslo así, en la iglesia de Éfeso. Y ojo que Juan escribe su evangelio allá por el año 85 para fortalecer y establecer a la iglesia de Éfeso en el evangelio. Y es Juan quien rescata, con toda la intención del caso, las palabras de Jesús, cuando dice, el que me ama, mis palabras guardará, mis mandamientos cumplirá, mi Padre le amará. Y tenemos que hacer un alto allí. Porque cuando Jesús se está refiriendo a sus mandamientos, no está hablando ni de la ley de Moisés, ni de las 613 estatutos y ordenanzas que están en el Pentateuco. Jesús está hablando de aquellos mandatos que Él había entregado a sus discípulos, que nosotros los podríamos sintetizar en 3 máximas. La primera, ame al Señor con todo su corazón, alma, mente y pensamientos. Segundo, ame a su prójimo como usted mismo. ¿Cómo se traduce eso? De que el bien que tú quieres recibir, tú tienes que hacerlo con el otro. Y la tercera, cosa interesante, entre discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Esos son los mandamientos de Jesús para nosotros, su iglesia, sus discípulos. Y lo interesante es que cuando uno revisa todo el Evangelio de Juan, evangelio que fue escrito para fortalecer a la comunidad cristiana en Éfeso específicamente, cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno ve a un Jesús que se acerca a todas las personas. Y la samaritana, y Nicodemo, y la resurrección de alguien de entre los muertos, válgame. Todo el Evangelio es una carta que muestra el acercamiento de Jesús a todas las personas. Y si yo soy un discípulo y leo el Evangelio de Juan y me acuerdo de la Gran Comisión, si la pasión de Jesús es que las personas que no le conocen, le conozcan. Si la pasión de Jesús es que las personas que no han oído hablar de Él puedan verlo a Él a través de nosotros o a través de lo que hablamos nosotros, pero más que hablar, ser y hacer. ¿Me explico? Con esa coherencia. Entonces, para el discípulo, el primer amor, es decir, que el amor que ocupa el primer lugar en el corazón es Jesús. Y el mandamiento que Él dio sobre hacer discípulos y acercarse a la gente de la forma en que Él se acercó y lo hizo. Tengo en tu contra que tú has abandonado el amor que tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón, iglesia. Y fíjese, las palabras de Jesús son durísimas. Recuerda de dónde has caído. Óigame, ¿cómo le puede decir Jesús esto a una iglesia que ha hecho tanto? El enfoque no se puede cambiar. El enfoque no se puede cambiar. Y probablemente Éfeso tenía 500,000 grupos de estudio para profundizar las Escrituras.
Probablemente Éfeso tenía 500,000 casas donde estudiaban el Antiguo Testamento y veían cómo esto se cumplía en Jesús y profundizaban en el conocimiento. Lindo, bello y precioso. Y Jesús dijera, pero eso no es todo. Te falta lo que importa. El primer amor. Lo que yo te dije, la misión. Hacer discípulos. Te olvidaste de eso. Y por lo tanto, has caído. Escuchar eso es fuerte. Escuchar eso, si uno es creyente, escuchar la palabra has caído o has caído de la gracia o cosas así, es terrible. Debería llamarnos la atención. Recuerda de dónde has caído. Siguiente término que usa es arrepiéntete. ¡Auch! Les está diciendo a los de Éfeso, ustedes tienen mal el curso. Todo lo que están haciendo, si eso no ocupa el primer lugar, nada del resto sirve. Nada del resto vale, porque no han entendido nada. Arrepiéntete de dónde has caído. Vuelve a practicar las obras que hacías en el principio. Y cuando uno recuerda eso, uno puede ir al libro de Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles a nosotros nos recordará la iglesia como desesperadita estaba por establecer relaciones, hacer discípulos, tenerlos en las casas, hacerlos crecer, influir en las familias y en cada uno de los individuales que se acercaban a la iglesia por el testimonio de la iglesia local. Vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Y ahora mire, ¿cómo acaba esta porción donde Jesús ha evaluado, ha llamado la atención y les ha dado la respuesta de cómo volver al curso correcto de la iglesia? Si no te arrepientes, yo iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Entonces pareciese que mantener este enfoque de la misión y de hacer discípulos, de establecer relaciones, pero relaciones significativas para que otras personas vengan a la fe y conozcan al Señor a través de nuestra vida y también a través de nuestras palabras, si es necesario, obviamente. El Señor dice que si nos olvidamos de eso, seremos como una lámpara que no sirve. La iglesia se describe como un candelero al inicio de la carta apocalíptica, porque dentro de esta imaginería, llamemos así, que utiliza la carta, la imagen de una lámpara representará, en primer lugar, vida, luz. Tiene que ver también con abrir la oscuridad, que puede ser moral, que puede ser de conocimiento, pueden ser tantas cosas. Pero todos esos conceptos están sintetizados en la imagen de una lamparita. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Si tú no vuelves al curso normal de las cosas, tu lámpara ya no va a alumbrar, no va a servir de mucho lo que vas a hacer. Así que cuando nos referimos a la iglesia, nosotros estamos manejando el concepto de un organismo viviente. Más allá de una organización, es un organismo viviente. Y si nos referimos a esto, un organismo viviente siempre se va a identificar con el tema relacional. El problema con nosotros es que inmediatamente queremos usar números para tratar de evaluar qué tal nos va. ¿Cuánta gente tienes en tu grupo de crecimiento? 30. ¿Cuánta gente tienes en tu grupo de Antioquía? Tengo 25. ¿Cuántos grupos tienes? Tantos. ¿Y cuántos por aquí? Tantos. ¿Cuántos asistentes el día domingo tienes? Tantos. Óigame, eso es como si usted tuviese la visita de un amigo y le pregunta, oye, ¿y tu familia cómo está? Y entonces usted sale respondiendo, ahí bien, somos 4. O sea, eso no es respuesta. Para nadie es respuesta. ¿Sí me explico? Si la iglesia es un organismo vivo, nosotros necesitamos algo más allá de los números para poder evidenciar si nos estamos manteniendo dentro del curso. Contar números no es la mejor forma de evaluarnos. La iglesia es una familia. Y ojo con esto. Al pensar en esta frase de la claqueta que sigue, la iglesia es una familia.
Y sucede que cuando Pablo escribe a los efesios, ¿se acuerda? Éfeso fue establecida por Pablo y Juan llega a ser en un momento obispo, supervisor de esa iglesia local. Cuando Pablo le escribió a los efesios, Pablo le escribió algo y les dijo lo siguiente: el misterio que Dios escondió por generaciones, Dios lo ha dado a conocer a todos mediante la iglesia. ¿Y cuál es el misterio? De que estos dos grupos de personas que no se podían ver y que hasta se odiaban, judíos y gentiles, hoy pueden ser reunidos en un solo pueblo porque Cristo destruyó la barrera que los separaba, la barrera creada por los mandamientos y los requisitos de la ley. Cristo derribó esa barrera para que los dos pueblos puedan ser uno. De tal manera que los que antes eran extranjeros, de los que antes eran personas extrañas, ahora han sido acercados y somos parte de la familia de Dios. Y eso tiene que llamarnos la atención a nosotros. Parece que Éfeso también perdió el tema de verse a sí mismos como una familia viviente, una familia de familias. La iglesia es una familia. Y el bienestar de las familias y las relaciones no se pueden medir en número. Entonces, una linda evaluación, antes de ir a preguntas que son necesarias establecer, una linda evaluación sería ¿cómo están madurando las personas a quienes estás discipulando? ¿Cómo están creciendo? ¿Qué han dejado de hacer? ¿Qué han dejado de pensar? ¿Cómo Cristo se está enraizando en sus corazones? ¿Qué están entendiendo de la fe? ¿Cómo están cambiando su contexto? Óigame, esas sí son mejores preguntas que andar preguntando ¿qué números tienes? ¿Se acuerda? Bueno, a manera de chiste fue lo anterior, ¿verdad? Hola, ¿cómo está tu familia? Bien, somos 4. Eso no es respuesta. Entonces la iglesia es una familia y esto no se lo puede medir en números. ¿Se imagina si la familia tuviera que medirse en números? Tendríamos que tener como esas familias antiguas, ¿verdad? 12 hijos, 13, 14 hijos. Terrible. La medida que nosotros usaremos para evaluarnos se va a convertir en nuestro enfoque. Y esto va a ser importante, porque si nuestro enfoque son los números y no las relaciones, nosotros podremos tener auditorios y estadios llenos de gente, donde no hay madurez, donde no hay ningún tipo de relación, donde no hay transformación del corazón por estas relaciones significativas que se establecen en un correcto sentido de discipulado, de acompañamiento. La medida que usamos para evaluarnos se puede convertir en nuestro enfoque y por eso tenemos que escoger cómo evaluamos para mantener el enfoque. Y las preguntas que por lo general hacemos siempre suelen indicar nuestro enfoque, ¿no? Cuando llega a la casa, usted, bueno, hay algunos que ya están teniendo jornadas de trabajo normales, llegan a la casa y dicen, tengo hambre, ¿qué hay de comer? ¿Cuál es su enfoque allí? ¿Qué está diciendo la pregunta? Que para usted lo más importante es la comida. No le importa tanto con cómo le fue a su pareja o cómo le fue a sus hijos con la teleeducación. Claro, hay una mezcla interesante. Una hermana de un grupo dijo eso una vez: teleeducación más teletrabajo es teleesclavitud o teleesquizofrenia, por la cantidad de cosas que hay que hacer. Pero en todo caso, sea como sea, las preguntas que usted haga van a ser determinantes para poder entender cuál es el enfoque que necesitamos para saber como iglesia en qué lugar estamos. Las preguntas que hacemos nos van a ayudar a nosotros a marcar el camino de las personas que nos siguen o que lo siguen a usted, que me siguen a mí de alguna u otra forma. O sea como sea, su vida es observada, acéptelo, así funciona. Y las preguntas que usted se haga para evaluarse a sí mismo y para evaluarnos como iglesia van a ser determinantes. Así que vamos un poquito a pensar a manera de tarea, como para la próxima semana, unirlo de una forma muy chévere con la forma en que Jesús atraía a los pecadores. Pero pregunta número 1, vamos a entregar un conjunto de preguntas para que usted las analice con nosotros. Pregunta 1, fíjese lo que dice allí. Fíjese, ¿estamos siendo fieles a la palabra de Dios? Y eso para nosotros que somos una comunidad del Nuevo Testamento, esto va a ser muy determinante. Porque ser fiel a la palabra de Dios, por si acaso, no va a estar encasillado en lo que alguna denominación en particular enseña o diga. Ser fieles a la palabra de Dios
tampoco va a estar en lo que usted piense que es hermenéutica o interpretación del texto bíblico. Algo de lo cual nos hemos preocupado en la iglesia local, aquí en la Alianza San Borondón, es de que estamos tratando de rescatar aquello que proclamaban los apóstoles en el concepto del querigma, la proclamación del Evangelio, y por ende, si está la proclamación del Evangelio en la declaración querigmática, entonces la hermenéutica de Jesús de Nazaret es la que tiene que primar en nuestro corazón. O la forma de interpretar el texto que tiene Jesús de Nazaret es determinante para nosotros. Ser fiel a la palabra de Dios implicará también de que la enseñanza apostólica, ¿dada qué? En la forma en que en las cartas se ha manifestado, esta enseñanza tiene que estar establecida en el corazón, tiene que estar establecida en los pensamientos. Querigma, didaqué, y ser fieles a la palabra de Dios implicará de que contemplamos la iglesia como una familia conformada por familias, como las cartas pastorales enseñan. 1 y 2 Timoteo y Tito. Simple y sencillo. Entonces, bajo este preámbulo yo puedo responder si estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Y si necesitamos alguna forma de ajuste, pues lo tenemos que hacer. Porque nos tenemos que ajustar a las instrucciones que nos fueron dadas por Jesús y los testigos presenciales que Él escogió. Segunda pregunta, revisémosla. 2, ¿la gente está aceptando la salvación? Porque eso implicará si nuestro testimonio está siendo efectivo o no, si nuestra forma de expresar el Evangelio y de compartir el Evangelio está siendo efectiva o no, o probablemente la manera en cómo nos estamos acercando a la gente, si es efectivo o no. Porque usted puede decir la verdad del Evangelio, pero si su vida y la manera en cómo usted lo comparte no está de acuerdo a esa gracia expresada por Jesús, no sirve de nada. O quizás como Pablo lo decía en su primera carta, si yo tuviese todos los dones y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que suena o como un címbalo que retiñe. La gente está aceptando la salvación y nos hará meditar en nuestro testimonio como iglesia. Pregunta 3, para pensar. Fíjese, leamos por favor. Siguiente pregunta. ¿Las prioridades están cambiando conforme a las Escrituras? Prioridades de vida, de corazón, ¿están cambiando? ¿O las personas siguen viviendo lo mismo y no hay transformación de vida, no hay transformación de paradigmas, no hay transformación de valores, de virtudes? ¿Están cambiando las prioridades de nuestra comunidad conforme a las prioridades que presentan las Escrituras? Pregunta 4, sigamos leyendo. ¿Estamos formando relaciones intencionales con no creyentes? Y quizás esta es la más complicada, porque a veces es más fácil dedicarnos nosotros a nuestro reinito y no necesariamente, intencionalmente, enfocarnos en el de afuera. Hacer algo por alcanzar al de afuera. Es más cómodo vivir nuestro reinito evangélico de iglesia, a arriesgarnos otra vez a salir, como Jesús lo hacía. Intencionalmente Jesús se fue a sentar al lado del pozo donde la mujer samaritana iba a tomar agua. Y usted tiene muchas relaciones con no creyentes que se pueden aprovechar. Siguiente pregunta, para seguir meditando en esto. Por favor, nos emociona a nosotros el invitar a otras personas, y esto va a ser interesante, porque a veces pensamos que ya cumplimos con la gran comisión. Ven, te invito, si hubiese aún aquí celebración dominical, ¿ya? Ven, te invito al culto. Y ya con eso decimos, ya, se hizo todo. O a veces, ven, te invito a mi grupo de crecimiento, vía Zoom. Es lo que tenemos, ¿verdad? Y pensemos que alguien nuevo se conecta. Pero alguien nuevo se conecta y nadie lo toma en cuenta, por lo menos vía virtual nadie le saluda o le pide su contacto, le mensajea, le pregunta cómo está. Es como que usted reciba visitas en la casa de alguien que quizás usted aprecia mucho. Es como que usted reciba la visita en su casa y dice, ya ven, toma asiento. Y usted se va a limpiar la piscina. Ok, ya, usted no limpia la piscina, ok. Usted va a supervisar cómo el servicio de limpieza de piscina está limpiando su piscina. Entonces usted se va a ver si es que la pantalla del proyector que usted tiene en su sala de audio, video y televisión funciona bien o no. Y usted deja tirada a la persona ahí en la sala. Y a veces nosotros hacemos eso.
Los invitamos a la casa y cuando ya están dentro de la casa, nos olvidamos de ellos. Por lo tanto, nos emociona de verdad el invitar a otras personas a que sean parte de nuestra comunidad. Otra pregunta. Pregunta número 6. Dice allí, nuestros invitados se sienten bienvenidos. O sea, a esa persona que usted ha invitado a su casa o si hubiese algún tipo de reunión dominical o programa, qué sé yo, a esa persona le daría gusto volver a la misma hora, al mismo canal y con el mismo equipo de gente. Y no se olvide que a Jesús lo perseguían porque a la gente le gustaba estar con Él. Así que la pregunta 6 va a decir mucho de nosotros si estamos siguiendo las instrucciones de Jesús para acercarnos a los de mala reputación. Pregunta 7. ¿Los nuevos miembros se integran fácilmente? ¿Los integramos en nuestra vida de iglesia? ¿Los integramos inmediatamente a un grupo de cuidado, de mentoreo, de enseñanza, de lo que sea? ¿Se integran fácilmente? ¿Será que nuestras estructuras son un problema o será que nosotros somos el problema? Tenemos que evaluar eso de allí. Siguiente. ¿Estamos desarrollando amistades de calidad? Porque esa es otra. Hay que aprender a abrirse. Usted puede decir, no, es que no es mi personalidad. Hay cosas que son conductuales y pueden cambiarse. Y en ocasiones tendremos que hacer el esfuerzo. Quizás si usted es como este servidor, que es todo hacia adentro, ya me confieso delante de ustedes, no soy socialmente activo, ni para compartir tiempo, prefiero en ocasiones estar en mi realidad, ¿ya? Pero hay que hacer el esfuerzo, tocará hacer el esfuerzo de hacer amigos y buscar establecer relaciones significativas o amistades de calidad como la pregunta nos plantea. Siguiente. Estamos identificando y desarrollando liderazgo. Y no por el esto de que todos están llamados a ser líderes. No, porque ahora todo el mundo quiere ser líder, ¿verdad? Pero más bien desarrollar el patrón que Jesús estableció para aquellos que sirven a la comunidad. En el ciclo paulino estaba nombrar ancianos locales. ¿Con qué fin? Cuidar a otros, extender la misión y cuidar la enseñanza dentro de la iglesia local. Entonces necesitamos, dentro de estas nuevas relaciones y de personas que van creciendo poco a poco en el Señor, ayudarles a desarrollar esa forma de servicio para que a su vez ellos se conviertan en piezas clave para la expansión de la iglesia local, haciendo discípulos como Jesús lo dijo. Sigamos entonces a nuestra ya final diapositiva. No, había una pregunta más, perdóneme, mire lo despistado que uno anda. Estamos reevaluándonos honestamente, es decir, nos vamos a enfrentar a todo este conjunto de preguntas de forma transparente, porque todo este grupito de 10 preguntas están apuntadas todas hacia la misión, al hacer discípulos y al que la iglesia se mueva como una familia de familias en esta dinámica de abrazar la comunidad. Así que respondamos todo esto con honestidad y dentro de sus grupos, dentro de sus redes complejas, dentro de las personas que están con usted discipulándose, comencemos a trabajar esto y hagamos un mejor trabajo, siempre un mejor trabajo. Así que para terminar, no se olvide de mantener el enfoque, no se olvide del pasaje que escribió Juan a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, en la carta apocalíptica, que aunque muchos tienen miedo, pero a nosotros nos va a servir para entender cuál es la intención de Dios y cuál es la forma en que Jesús establece la iglesia. Y que Dios nos dé la sabiduría para siempre mantenernos enfocados, para siempre hacer lo que Él dijo que hay que hacer por encima de cualquier otra agenda que nosotros podríamos inventar. Bien intencionados, pero inventado al final. Así que vamos a orar para despedirnos
Gracias por haber estado ya sea sentado, ya sea en su hamaca, ya sea en la sala, en la habitación, en cualquier parte de su casa, donde quiera que le haya agarrado la transmisión en vivo y en directo desde la Alianza San Borondón. Y salvo que usted esté manejando, si usted está manejando, no cierre los ojos para orar, pero acompáñenos en oración para ya despedirnos en esta linda mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu texto, tu palabra, las cartas que se escribieron, siguen siendo tan actuales para nosotros, para llamarnos la atención y ser evaluados por ti. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a evaluar aquellas cosas que quizás creamos y ya no tienen que estar. Fueron creación nuestra y no necesariamente tienen que permanecer. Pero tu palabra sí permanece. Tu mandamiento sobre la comisión sí permanece. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre y nos deje entendimiento para hacerlo bien. Permítenos estar enfocados como iglesia, como la gran familia que somos, y no necesariamente en programas, eventos o actividades, sino en la sencillez del plan entregado a tu iglesia, hacer discípulos, establecer relaciones profundas, transformar individuos y familias enteras y así cambiar la comunidad. Y no por nuestra mano, sino por tu gracia y por tu Espíritu que actúa en nosotros y a través de tu iglesia. Bendícenos, Señor, con tu presencia y tu compañía en este día y a lo largo de este feriado, y prepara nuestros corazones para la próxima semana, para la comunión de la cena y también para cerrar esta serie que ha llamado la atención de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Disfruten el feriado. Chao.